en mi casa y era a mi casa. Además, en ese momento ya estaba con la mujer que en este momento soy. Los hippies no eran vagos, ni tampoco cochinos. ¿Se bañaban? Sí. Los bogotanos, los colombianos tenemos ese detalle. Sí, todos los días. Mientras que el europeo no. Exacto. Pero entonces la pregunta de ella es muy interesante. ¿Por qué creen? ¿Sería miedo a la juventud? ¿Miedo a...? Es un estereotipo. Me entiende que el hippie fue un estereotipo. ¿Pero quién lo creó? Lo creó la televisión. Porque el pelo largo de alguna forma indicaba dejamiento. A ver, es que observe que es una contradicción pelo largo y hippie y Jesucristo. Todo el tiempo están adorando a Jesucristo o viendo su imagen de un señor con pelo largo. Pero Jay-Z era hippie. Jesucristo. Es que hay un problema también grave, y es que una cosa eran los hippies y otra cosa eran los pepos. Entonces los pepos era la gente que metía pepas todo el día, metía mantras, metía cualude y vivía todo pepo así. Entonces esos andaban también por la 60, andaban por la calle y lógicamente le daban una muy mala propaganda, publicidad a los hippies. Rocío, si tú me permites y vuelvo a puntualizarte, permítame ya, muchas gracias. Los pepos no eran los del Mandras, ni los del Cualude, ni los del Mequelón, que los pepos son anteriores a eso, y las drogas que metían era Seconal, Nembutal, Barbicedal, que no era lo que era la Cualona, es la droga que tú estabas nombrando. Una cosa completamente diferente, porque eran drogas que bajaban, que mientras el LSD o cualquier era un expansor de conciencia, mientras lo otro era un opresor del alma. Venga, una pregunta que no sea de drogas, por favor, para que no me emocione. ¿Hay algo que no sea de drogadicción debajo de la mano? Pero, no, que no sea de droga. Un minuto. Lo que pasa es que no tenemos que acabar con el cuento de la droga, pero es que aquí va la parte importante, que es esta es mi parte final de esta exposición, y es que el hipismo, por ser algo también trascendental y por ser un despertar espiritual, la gente, muchísima gente, deja de meter droga, o si la quiere meter, pero también se mete a hacer yoga, se mete precisamente a meditar, se mete como sanadores. Yo me fui al Cañón del Colorado con Carlos Álvarez y conocimos a este chamán, y ese señor nos dio, más que todo a Carlos, pásalo, él es un Hopi, ¿ok? Un indio Hopi, poderes de sanación a mi amigo Carlos Álvarez, y pues la gente ya dejó de estar pensando en meter LSD, en estar metiendo mescalina, y la gente ya avanza hacia otras cosas que me parece importantísimo, y se mete en el yoga, se mete en la meditación, se mete en otras cosas. Los que se quedan ahí todos drogos, pues eso ya es otra vaina. Ya. Igual recuerden que la droga siempre ha sido sincronizada, ¿no? Somos hoy en Bogotá, pues todo. Pero que allá Jota desde hace como media hora. Jota, de droga no, por favor. De droga no, buenas tardes. Juan José García, director del Concierto Rock. Y la pregunta va más de percepción de los cuatro. De paso, pues agradecerle a los cuatro invitados al panel, muy interesantes las historias. Pero a mí sí me gustaría entender de qué manera ustedes, a través de este tiempo, han sentido la percepción dentro del rock. Siempre ha sido contestatario y rebelde, pero han pasado como diferentes escenas, ¿cierto? Los 60 muy contestatario, los 80 muy contestatario, llegamos al 2000 y llevamos tal vez 2 décadas, la excepción, que enfocamos a la juventud como neocons, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la percepción de ustedes de la evolución del contestatarismo
y de la rebeldía de la revolución dentro del rock, frente a la escena rock y frente a la juventud como tal. Buena pregunta. Una de las cosas más decepcionantes, y te lo digo porque yo me fui a vivir a California y me metí de verdad en la escena de rock. Yo me fui con un señor que se volvió el productor, era el socio del Record Plant, y andábamos todo el tiempo con todos los grandes, mejor dicho, con los Rolling Stones, los conocía a todos. Y una de las vainas decepcionantes que pasa, y yo sé que esto es triste, pero también es chévere, es que las grandes figuras del rock, que eran como los generales, los coroneles, los que guiaban a la gente, a los hippies que éramos nosotros, dejan de serlo y se vuelven ya rockstars. Entonces, ojo con eso. Empieza los años 80, empieza Studio 54, empieza toda esta vaina y ya el rock se vuelve completamente comercial, ya pierde eso, esa esencia que era de guiar a las personas, y pueden seguir cantando canciones sensacionales, pero son una corporación. O sea, los Rolling Stones es una cooperativa y todas las bandas de rock famosas se vuelven comerciales. Entonces ya ese espíritu del hipismo y todo eso se pierde. Yo no puedo hablar del punk ni puedo hablar de lo otro porque no conozco, pero ese espíritu se pierde. Entonces yo lo que le digo a la gente es: hay que coger el espíritu del hipismo, transformarlo. Yo estoy totalmente metida en yoga desde los 15 años y pues tratar de sacar el mejor provecho, pero ya los grupos de rock ya es diferente, ya es otra cosa, ¿no es cierto? ¿Cómo ven el rock hoy en día ustedes? ¿Cómo lo ven, el de hoy? Álvaro. Bueno, primero que todo es diferente, es un rock diferente, así esté basado en 3 tonos: tónica, dominante, subdominante y listo, que salió el cuento. La forma de interpretar, la forma de exponer su sentimiento a través de la música ha cambiado porque el mundo ha venido cambiando. Cada 10 años uno se va dando cuenta cómo cambia la vida, y lo digo con conocimiento de causa porque he pasado varias décadas de mi vida viendo cómo todo ha ido cambiando, y en el caso del rock, igual que las personas, ha ido cambiando. O sea que la expresión musical del rock hoy en día es diferente a lo que nosotros pero como dijo Jota, ¿lo sientes rebelde o ya no? ¿Ninguno de los 4? Bueno, a ver, el rebelde es porque tal vez uno está en contraposición con lo establecido. Con el establecimiento. Siempre uno estaba en diferencias con eso. Así de que si eso es considerarse rebelde, sí, todo eso es. Pero el de hoy en día, el de hoy. Que va a considerar. Mejor dicho, la pregunta más fácil es esta. Gaga no ¿Ustedes es conocen rebelde, bandas la vieja colombianas? Egipto no es rebelde, todo eso está comprado completamente. La pregunta más fácil: ¿ustedes conocen y siguen alguna banda colombiana de hoy en día? Ah, de colombiana. Que no sea la de Rodrigo Iragorri. ¿Conoces alguna otra banda? ¿Algo conocen bandas actuales? Yo conozco, pero no tienen discos grabados, no tienen pido excusas, le hemos citado la palabra al invitado final, pero quisiera puntualizar algo, ando en la puntualización, sobre la música y las influencias y los cambios y demás. La fusión del rock and roll comenzó con un solo grupo en Colombia, la Columna de Fuego, y fue merced a que la Columna tocaba en la noche en un sitio que se llamaba Chapultepec, carrera 13, calle 34, arriba del Teatro Metro, y ellos alternaban con un grupo que se llamaba Sombras y Luces del Chocó, y era música de la costa pacífica, y entonces por primera vez sintieron la joricamba y la música que
está establecida en un tiempo de 3/4, era una música diferente a los 4/4 del rock and roll, y eso influyó tanto en Roberto Fiorilli como en Jaime Rodríguez y Marco Giraldo, que trabajaban en esa discoteca, y esa música que empezaban a sentir los influyó, y con eso debutaron en 1971 en los lunes del TTV con Columna de Fuego, con su éxito, porque fue un éxito, La Joricamba, que es un tradicional de la costa pacífica. Hoy en día grupos colombianos, porque no me vas a decir que Florecita rockera, porque no, o sea, así grupos rebeldes, no hay. Bueno, cerremos porque ya es, Ricardo iba a cerrar con algo. Bueno, mi banda, que se formó desde el año 69, 70, 72, por ahí en esa época. La banda actual se llamaba en ese tiempo Los Mugres, y duramos llamando a Los Mugres hasta los años. Actualmente nos llamamos Jurassic Rock, porque seguimos tocando la música rock desde Rolling Stones, Beatles, etcétera, etcétera, etcétera. Yo aprovecho y permítame que Jurassic Rock, y yo con todo el respeto les pido que en cualquier momento que puedan ver a Rolosaurio, que es el nombre de la banda que no lidero, en la que ando metido, quiere decir mucho de mi Bogotá como Rolo, y es Saurio porque más anciano no puedo estar. Así que por eso Rolosaurio, cuando vean por ahí, o si hay un concierto, vayan y nos aúpan y nos aplauden si quieren. Vamos a cerrar con Ricardo, ¿qué es eso en la mano? Parece el libro de Harry Potter. Y casi que lo es, porque esta es una anécdota bella de la vida de uno. Cuando Humberto Monroy, allá en la 60, en el almacén que tenía, de pronto me dice: Ricardo, te regalo este libro, este librito. Yo empiezo a leerlo, está todo subrayado. Es el yoga, yoguismo, una tesis sobre el yoga. Cuando veo las posturas y el beneficio de las posturas me llama la atención, porque hacer una postura de yoga conlleva un beneficio terapéutico para uno, pero trae todo un resto de filosofía, y Humberto Monroy, el creador de Génesis, me lo regaló. Después pasan los años y conozco a Mario Rodríguez, que estudia pintura y es músico en la Universidad Nacional. Nos hacemos amigos y generamos un dúo, Ricardo y Mario, y comenzamos a cantar canciones de tipo social, canciones que hablan de esa sociedad en la que estábamos en ese momento de los 70, 74 y 70, 80. Y también comenzamos a pregonar que hay un folclore urbano, porque los pueblos colombianos, se viene la gente de los pueblos por la violencia, en los pueblos colombianos se viene para la ciudad y trae sus costumbres. Esas costumbres es su folclore, que se sigue desarrollando en las ciudades. Entonces yo llego a la conclusión de que hay un folclore urbano, y generamos eso de un folclore urbano, y surgen canciones como El Bus Urbano, que decía: si quieres conocer al pueblo colombiano, súbete en un bus del servicio urbano, y ahí sigue toda una narración de lo que es montar en un bus urbano. Hay un rock and roll clásico por el golpe del bajo y del ritmo, y la primera generadora de ese rock and roll es una mujer negra, pero como es mujer y como es negra, pues poco se habla de ella. Después entonces Little Richard y los ¿Cómo se llamaba negros, ella? no me acuerdo cómo, eso,
una negrita que cantaba rock and roll. Sí, el video está en YouTube. Y también está en video. Pero entonces el blanco bonito Elvis Presley, que hace un rock and roll excelente, tiene una voz maravillosa. Entonces ya le da otra connotación. Y entonces hay un rock and roll que habla de lo que sucede en esas ciudades industriales, ¿sí? Y otro rock and roll que habla o invita a bailar y ya le van metiendo la onda del amor. Bueno, un gran aplauso para los invitados y agradecerles de verdad todo lo que nos contaron. Por ahí nos corrigieron algunos datos que hay que ir buscando, hay que buscar los nombres de Freddy Wilson, sus compañeros. Yo tengo los nombres. Vale, hay que, los invito, ya le voy a pasar el micrófono a Cristian Camilo, porque recuerden que esto va a ser una exposición, si de pronto tienen algo para traer para el archivo, etcétera, etcétera. Yo estuve ahí tomando algunas fotos y bueno, recuerden que la idea es construir entre todos la historia. Hay más o menos estos manes muy hippies, pero hay que buscar también el otro lado. Vamos a traer a los metaleros del final de los 70. Y creo que para el otro, la otra sesión, como les digo, uno de los invitados era Joaquín, que murió, pero esperemos poder que tener a Huguito Álvarez, y me gustaría mucho que viniera a Ernie Becerra, porque lo que viene acá es toda la década de los 80 se divide en dos muy fácil. La primera mitad con todo lo que pasó, lo progresivo en Bogotá, el Chalequín y todo esto, y luego cuando llega el rock en español, que eso yo no sé si es rock o no, pero en ese momento en Medellín sucedía el punk y el metal. Entonces eso lo vamos a ver ¿cuándo es nuestra próxima sesión? Felipe, el rock en español aparece en el 58. No, yo hablo del rock en español de Bombastier. Digo yo que el primer toque de rock and roll en español y latino y demás es La Bamba, de Richie Valens. Absolutamente. Pero en ese momento fue tremendo escándalo. Sí, claro. No, yo te hablo de Vilma Palma, Vampiro, Los Prisioneros, Los Hombre Los Terrenos Muertos. Mientras en Colombia sucedía eso, en el mundo sucedía la nueva ola, el British Heavy Metal, el glam en Los Ángeles, y eso está muy loco. Pero bueno, vamos a hablar de eso. Muchas gracias a ustedes, de verdad, por ir. Muchas gracias por su presencia. Muchas gracias. Eso significa hacer. Saque la sábana. Pero mándalas, ¿no? ¿A dónde? No, ya. Al archivo, a ellos. Gracias.